establece que la ley que se tiene que cerrar la cámara secreta con una cortina o con una puerta. Bueno, en otros países utilizan una especie de U de 50 centímetros donde las personas se paran en una mesa. Así es. Se tapa solo el voto, marcan en secreto y uno nunca los pierde de vista. Nosotros vamos a tomar, no medidas como esa porque significan gasto, vamos a usar las cámaras secretas que hay, pero vamos a ponerlas contra la pared y evitamos las cortinas y no tener que poblaciones. Sin duda es una idea que dio el ministro París, porque trabajamos este protocolo, fue de alguna manera revisado y aprobado por la subsecretaria Daza, posteriormente con el ministro París. Pero no es algo que hayamos conversado. No tenemos definido si van a poder votar las personas que tienen COVID positivo o están en cuarentena preventiva obligatoria. Aquí ha habido diferentes formas como se han enfrentado. Corea del Sur, y todos ponen a Corea del Sur como gran ejemplo, pero no se olvida que es la cuarta economía del Asia, que tiene el doble del Producto Interno Bruto nuestro, que tiene tecnológicamente está pero a años luz de nosotros. Los robots ahí van a dejar, no sé si usted se acuerda, Hernán Antonio. Entonces, ahí pudieron votar en horas de la noche, después de que había votado el resto de la población, las personas que tenían COVID positivo. Aquí hay un tema pone el secreto más bien los derechos del paciente, porque si instalamos mesas especiales COVID, ahí va a estar, perdone, no es una cosa peyorativa con la prensa, pero ahí va a estar un poco el interés en ir a ver quiénes llegan a votar. Así es. Y los que llegan a votar a esa mesa COVID es complejo. Que voten en las mismas mesas, podría ser, en las mesas habituales sin que se señale, se utilizó esto en República Dominicana el 5 de julio, pero siempre va a estar la duda si está mío, tiene COVID, no tiene. Hay explicaciones que dar. ¿Por qué no pueden ir entonces al supermercado? ¿Por qué ahora les prohibimos de reunirse o salir de sus casas y ese día se les va a autorizar para ir como cualquier persona a votar? Nosotros defendemos el derecho a voto de ellos, pero es una decisión difícil de tomar. Don Patricio, yo sé que tiene compromiso, así que le voy a hacer dos preguntas nomás. De todas las que llegaron, dos preguntas solamente. Una, me preguntaba un auditor que si estaba en Valparaíso, y de verdad me llamó de Valparaíso, dijo, yo vivo en Valparaíso, pregúntele al presidente del CERVEL que si estoy en cuarentena yo y está en cuarentena Quillota, porque tengo que ir a votar a Quillota, ¿qué va a pasar ahí? Y la otra pregunta es, y con esto termino, es ¿cuántas horas va a ser al final, cuántas horas se va a alargar el plebiscito durante el día? Bueno, partamos por eso. Va a ser 12 horas de votación, de 8 a 8 de la noche. Probablemente va a empezar antes el trabajo para los vocales. El tema de nosotros instalamos, junto con llegar a un acuerdo inicial de un protocolo que es dinámico, que tenemos que ir viendo también, porque la pandemia es dinámica, no podemos quedarnos con un protocolo sellado hoy día, 90, 80 días antes del plebiscito. Entonces, armamos una mesa permanente que semanalmente con el Ministerio de Salud vamos a estar evaluando cómo va la situación y donde ya tenemos, vamos a invitar, digamos, a la presidenta y al Colegio Médico, vamos a invitar a la Sociedad de Infectología de Chile, vamos a invitar a la Organización Panamericana de la Salud, vamos a invitar a la Cruz Roja y a algunos expertos. Queremos no solamente quedarnos aquí con la impresión del Ministerio de Salud de Chile, porque es un órgano de gobierno. Aquí queremos tener una evaluación un poco más independiente de personas que son expertas y que dan seguridad y transversalmente son respetadas. Ahora, también es una decisión difícil lo de la cuarentena. La cuarentena hoy día obligatoria o preventiva. Todavía no hemos tomado esa decisión. Hay que ser claro en esto. Estamos a tiempo, lo vamos a tomar en el momento que corresponda. Hoy día, claro, si uno dice a esta fecha 17.000 personas están con COVID positivo. Por ejemplo, podríamos buscar alguna fórmula, si son menos, tal vez ir al domicilio a sacar el voto. Estamos abiertos a todo, porque nuestra función como servicio electoral en el derecho humano a la vida y a la salud y a la vida, y los derechos
parte por respetar los derechos políticos, pero con sentido común, de que el derecho a la salud es fundamental y el derecho a la vida, con mayor razón. De ahí parten todos los demás derechos. Entonces, perfecto. Don Patricio, yo sé que se tiene que ir, pero no sé si Antonio le quiere hacer alguna pregunta a don Patricio antes que se nos vaya, Antonio. Mira, no, decir que la explicación, toda la información que nos ha entregado Patricio es extraordinariamente clara, que hay un trabajo muy importante del CERVEL, el país tiene que apoyar al servicio electoral que va a ser el garante como un organismo de gran nivel, como lo ha sido siempre en la historia de Chile, que va a garantizar la legitimidad de este plebiscito. Así es. Ahora, lo que yo diría es que tenemos que respaldar rápidamente al CERVEL para que se le entreguen mayores competencias, para que se haga rápido en el Parlamento con la iniciativa, que entiendo que el gobierno ya está de acuerdo, de enviar los proyectos para entregarle mayores atribuciones al CERVEL, de manera tal de que el CERVEL se pueda mover con mucha flexibilidad, como lo decía Patricio, el día 25. Tenemos que garantizar el 25 que existan las mejores condiciones. Hay un auditor que planteaba qué pasa si estoy en cuarentena. Entiendo que no podrá haber ninguna comuna que esté en cuarentena realmente el día 25 de octubre, porque si no, no pueden ir a votar, o porque estaría contradiciéndose el derecho constitucional de poder emitir el voto. De manera que yo creo que lo que tenemos que hacer es rápidamente aprobar los cambios legislativos, de manera que el CERVEL tenga todas las atribuciones. Y entiendo muy bien, Patricio, tú has explicado muy bien el tema de los 2 días, porque este era un tema bastante popular, entraba en el sentido común. Si tenemos 2 días, en una mañana tú podías llevar a la gente de mayor edad, etcétera. Pero hay un tema de seguridad, tú dices son 90.000 mesas receptoras de sufragio, que en 1 o 2 o 3 hayan, esa noche se pueda manipular una de las urnas. Bueno, obviamente eso significaba generar un cuadro de tensión adicional. Por tanto, yo creo que la medida que ha adoptado el CERVEL, el gobierno, de hacerlo en un solo día, me parece correcta, con las 12 horas que tú has explicado. Así que máximo apoyo al CERVEL y lograr que las modificaciones legales, constitucionales, si son necesarias, se realicen lo más rápido posible. Eso, coincido. Nosotros ya decimos, estamos en el momento de decisiones, ya no podemos seguir conversando más, porque eso mañana nos reunimos con el nuevo pacto social, hay el comité o la comisión política mapuche, o el MAPU está pidiendo conversar con nosotros. No queremos cerrarnos a nada, nos hemos preocupado del tema, y esto es para dar seguridad a las personas. Por ejemplo, si el plebiscito se hacía el 26 de abril, quedaba una cantidad de personas que han utilizado la nueva ley de identidad de género con este problema de llegar a votar con sexo distinto. Todos sabemos lo que pasa muchas veces, y la forma todavía de poca cultura en general que hay en nuestro país de respetar la dignidad de las personas. Y lo digo porque nos preocupamos de hablar con el móvil, con la Fundación Iguales. Tuvimos la suerte con el registro civil de poder actualizar 1.870 cambios de sexo y 1.600 cambios de nombre. Y ahí hay casi 2.000 personas que van a poder votar con tranquilidad, que no se van a ver expuestas a la burla, donde está respetándose la dignidad. Y además de eso, nosotros queremos tener esas facultades, porque vamos a evaluar diferentes escenarios. Si hay una comuna en cuarentena, es distinto si están 3 regiones en cuarentena, o si hay 9 millones de personas, ¿no es cierto?, en cuarentena o confinadas. Sí. Evaluarlo. Lo que sí, yo quiero terminar de agradecerle, Antonio, usa un poco porque acaparé en este rato la conversación. No, pero por favor. Pero y además, siempre con Antonio uno aprende, además una persona que no tuve la oportunidad no solamente de verlo, digamos, en el Parlamento, sino que también yo en esa época estaba iba mucho a Atacama, así es. Y recorría, digamos, trabajé bastante, nunca con ánimo electoral en todo caso. Pero ahora se queda con él, oye, se queda conmigo ahora, no se preocupe, don Patricio, se queda conmigo ahora una media hora, vamos a conversar de acto ahí enseguida, así que no se ahí va a tener tiempo, pero un solo llamado, autocuidémonos, porque también aquí la ciudadanía
tiene que colaborar para que el Así es. 25 de octubre podamos hacer un buen plebiscito. Es un hecho histórico. Por primera vez yo diría, en el mundo, se está convocando al pueblo para que decida si quiere o no una nueva constitución, que son las normas que lo van a regir durante los próximos 40 o 50 años. Por primera vez en Chile, y en esto Antonio seguramente sabe bastante más que yo, pero se convocaba a plebiscitos para que el Ejecutivo y el Legislativo resolvieran sus temas. Una vez se llamó por ahí para que un señor se quería quedar 8 años y hicimos un plebiscito. Pero en general, los referéndums, la transición española y el resto de los países son grupos que presentan a la ciudadanía y las convocan a decir sí o no. Aquí nos están diciendo si queremos o no una nueva constitución y si queremos o no, y si además cómo queremos y quiénes deben de alguna manera redactarla. Entonces, esto no podemos perderlo, es una oportunidad única, es un ejercicio de un derecho humano de directamente participar en el gobierno del país. Con esto termino. Perfecto. Tenemos que trabajar. Nosotros estamos haciendo lo nuestro. Cada chileno, cada chilena, esos 120.000 jóvenes que cumplieron 18 años entre el 26 de abril y el 25 de octubre y que ahora sí van a poder votar, que vayan a votar porque hoy día tu voz es tu voto, como decían en la transición española. Pero cuidémonos. Si no nos cuidamos, si el 18 de septiembre lo celebramos y si movemos mucho los pañuelos, los virus van a saltar a más de 8 metros, como son hoy día, y podemos estar en una situación compleja. Así que yo le agradezco, Hernán, la invitación, en que inicia un ciclo de plebiscito. Sí. Me agrada mucho haber coincidido con Antonio, y realmente le mando un gran abrazo, un gran saludo, un gran abrazo también, y un gran saludo, Hernán, y a todos los auditores y a las personas que sé que lo siguen en esa hermosa provincia de Petorca. Sí, gracias, don Patricio. Un abrazo, Patricio, muchas gracias. Don Patricio, y felicitaciones por tu trabajo y apoyar al CELVEL con todo. Sí. Para sacar adelante. Muchas gracias, Antonio. Don Patricio, un abrazo y gracias por inaugurar el programa Un plebiscito para un nuevo Chile. ¿Ah? Nos vemos, gracias. A sus órdenes, usted sabe, Hernán. Ya, cuando quieran me llama. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Bueno, ahí está don Patricio Santamaría, obviamente una movilidad tremenda para inaugurar este programa Un plebiscito para un nuevo Chile, donde vamos, por supuesto, a recibir a todos los que quieran poder comentar y debatir lo que se viene, don Antonio Leal. Don Patricio, aparte de ser el presidente de CELVEL, obviamente ha tenido una voluntad tremenda como una radio de provincia. Nosotros somos radio de provincia. Generalmente ellos atienden mucho los canales de televisión y todo eso, pero también nosotros somos Chile también, ¿o no, don Antonio Leal? ¿Ah? Así que igual. Por eso estoy acá, porque habiendo sido diputado de una región tan importante como la región de Atacama, para mí las radios, los canales locales, siempre son esenciales. Son esenciales porque la gente se comunica y comunica sus problemas más importantes. Cuando está buscando un familiar, cuando alguien se ha extraviado, cuando alguien ha desaparecido, cuando se quiere comunicar un mensaje, ¿dónde se va? ¿Se va al Diario Mercurio, a La Tercera, a los canales? No, se va a las radios locales, que son las radios de las comunidades, que son las radios de las comunas, que son las radios provinciales, que son las radios que como esta llega a un conjunto de comunas y mantiene esa relación de comunicación con la ciudadanía que prácticamente no tiene ningún otro medio. La radio es esencial y hoy día tú estás inaugurando esto a través de Zoom y a través de la televisión, por tanto, que va a ser cardinal, porque este plebiscito es un plebiscito, como muy bien lo decía Patricio, que surge en virtud de las grandes movilizaciones ciudadanas desplegadas desde el 18 de octubre pasado, que imponen un plebiscito constituyente que se transforma en un hito histórico, porque por primera vez un organismo como una convención constituyente, y lo van a decidir los propios electores de ese día, elegido por todos los chilenos, que además va a ser políticamente plural, que va a tener paridad de género. Eso es un hecho único en el mundo. Nunca ha habido una asamblea constituyente, o como se llame, para definir una nueva constitución que sea estrictamente paritaria, como acá se ha resuelto, en el ámbito de género,
y la presencia además inclusiva, respecto a lo cual hay acuerdo, no hay acuerdo en el número aún, pero hay acuerdo respecto del principio de la presencia inclusiva de los pueblos originarios. Así es. Y esta convención elabora un nuevo texto constitucional que, como muy bien lo ha dicho Hernán, va a ser refrendado finalmente en un nuevo plebiscito final donde la ciudadanía va a poder pronunciarse si está de acuerdo con la propuesta final de la convención constituyente. Así es. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué te felicito, Hernán? Porque en este proceso y en esta nueva constitución, todos los chilenos podremos sentirnos representados, sin el estigma de la actual constitución, que fue hecha, como todos sabemos, en dictadura, así es. Y que ha dividido al país por 40 años, porque la nueva constitución, en sus valores, principios, normas, va a incorporar los temas acuciantes de hoy, los temas que tienen que ver con los derechos sociales, de género, étnico, de diversidad, una democracia con una ciudadanía participativa e incidente, un modelo de desarrollo sustentable que proteja el medio ambiente, y lo que nos damos hoy día cuenta, no solo en Chile, sino en el mundo, lo decía el presidente Macron en Francia, que después de la pandemia hay que salir con un Estado presente en la construcción de una sociedad más integrativa e igualitaria. Y Macron le llamaba un Estado benefactor. Y por tanto, una constitución que responda a la complejidad del mundo global, al mundo digital, al mundo de la inteligencia artificial, al mundo del siglo XXI, que ya no es el mundo simple y lineal de los años 80, cuando surge la constitución de Pinochet, que estaba toda América Latina y una parte del mundo plagado de dictaduras militares y de dictaduras de diversos signos, sino el de hoy es un mundo global, caracterizado por la aceleración, por la incertidumbre, por la liquidez, como diría el sociólogo polaco inglés Zygmunt Bauman, por el riesgo, como diría el sociólogo Beck, pero a la vez por los grandes cambios tecnocientíficos, biopolíticos, bioéticos, que pueden potenciar positivamente la vida de los seres humanos. Por eso entonces yo le doy el máximo significado a este proceso, porque de una parte se trata de tener una constitución democrática decidida en un cuadro democrático con la participación de la ciudadanía, pero y por tanto se trata de terminar con una constitución que fue hecha en dictadura, además, Hernán, porque la constitución que queremos cambiar es del año 80 y vivimos en el 2021, vamos a realizar este proceso en el 2021, es decir, 40 años después. Ya ha cambiado el mundo. Es una constitución para otro país, en otro mundo distinto. Don Antonio Leal, que no le dije, pero usted lleva el nombre de mi padre, mi padre se llama Antonio, sí. Don Antonio, estimado, cuando fue el 15 de noviembre, yo soy demócrata y yo amo la democracia. Y muchas veces hemos discutido y que la democracia, y que los partidos políticos están en decadencia, que los políticos no están mal evaluados. Y todo. Yo le digo, cuando tú me presentes otro sistema que sea mejor que la democracia, yo te lo firmo. Pero hoy día yo prefiero una democracia imperfecta, tratando de mejorar esa democracia, a una dictadura, sea izquierda o derecha. Yo prefiero eso, la democracia. Y en democracia, el 15 de noviembre, ¿cuál es su opinión? Yo me emocioné porque ver a la gente de extrema derecha, del centro, de la izquierda, unido en pos de tomar un acuerdo que es realmente la gente todavía no le toma el peso. Y yo voy a tratar en este programa un plebiscito para un nuevo Chile, don Antonio, es hacer entender a la gente que esto es realmente histórico. Esto no ha pasado nunca en la historia republicana de nuestro país. O sea, que el pueblo elija a quienes van a ir a hacer la constitución de esta nueva constitución, van a escribir la nueva constitución. Porque antes muchas fueron entre 15, 20, la última entre 4, pero la que vamos a tener ahora, porque así lo dicen las encuestas, que estaría el apruebo ganando,
hacer una entre todos. Pero cuando digo entre todos, no solamente el del sector que uno representa, sino que todos ahí que estén representados, como usted dice, también los pueblos originarios, ya sabemos lo que está pasando en el sur, ¿verdad? Pero ¿qué le sucedió a usted con toda su experiencia política, con toda su experiencia como profesor, ese 15 de noviembre? Bueno, yo creo que ese 15 de noviembre se plasmó una de las exigencias de muy largo plazo de las fuerzas democráticas, que desde el año 90 hemos intentado cambiar la Constitución. Esta Constitución fue hecha, como lo sabemos, durante el régimen militar, no había parlamento, fue aprobada por 4 comandantes que eran el aparato legislativo del régimen de Pinochet, y era una Constitución completamente autoritaria. Es cierto que el año 2005 el presidente Ricardo Lagos logró, no teniendo mayoría en el Parlamento, sin embargo, logró un consenso para sacar de esta Constitución de Pinochet los enclaves autoritarios más exacerbados, porque recordémosle a la opinión pública que la Constitución de Pinochet establecía, en primer lugar, permitió que el dictador, cosa única en el mundo, fuera comandante en jefe del ejército después del término de la dictadura, en plena democracia. Así es. Y existían los senadores designados, existían senadores vitalicios, existía un Consejo de Seguridad que podía convocar al presidente de la República simplemente con la decisión de 2 comandantes en jefe de la Fuerza Armada, y el presidente de la República no podía llamar a retiro a ningún comandante. Bueno, todo eso, todos los enclaves autoritarios más agudos, durante el año 2005 se llega a un acuerdo en el Parlamento, termina estos enclaves autoritarios, termina incluso el hecho de que el sistema electoral binominal estuviera en la Constitución, lo que fue clave posteriormente para cambiarlo, pero sin embargo la Constitución siguió con una matriz, en primer lugar, neoliberal desde el punto de vista social, económico, una matriz que no favorece el desarrollo del medio ambiente, porque en los años 80 no había preocupación por el medio ambiente, pero al mismo tiempo con una connotación autoritaria, excluyente desde el punto de vista de la sociedad civil. Y eso hace entonces que para la opinión pública, esta ha sido una batalla, para la opinión pública democrática, ha sido una batalla muy larga, pero a partir del 18 de octubre, gracias a la presión social, se genera una convicción muy amplia que era necesario cambiar la Constitución, modificar definitivamente la Constitución, crear una nueva Constitución. Ese es el elemento más importante. Así que es. se llega a un acuerdo de someter a la opinión pública, al país, la idea de tener una nueva Constitución. Y yo quiero decir que a mí, después que los parlamentarios de la derecha firmaron el acuerdo, y el acuerdo se firmó en estos términos, que es lo que va a ocurrir a partir del 25 de octubre en un proceso constitucional, a mí me resulta muy inexplicable que quienes hayan firmado este acuerdo llamen a votar por el rechazo, a que la sociedad en su conjunto genere una nueva constitución. Porque ello significa no solo quedarse en la constitución originada por Pinochet, sino también ir contra de un mundo que se mueve aceleradamente, que va en una dirección distinta por cierto, de las dictaduras militares y de los procesos políticos del siglo pasado, y porque al mismo tiempo las sociedades, Hernán y queridos amigos auditores, necesitan un piso común donde nos podamos reconocer todos. Las sociedades necesitan crear un nosotros, que podamos hablar de nosotros como hablábamos con la Constitución de 1925, donde todo el mundo hablaba de nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentíamos identificados en esa Constitución liberal de Arturo Alessandri Palma, pero no nos sentimos identificados, la inmensa mayoría de los chilenos, con una Constitución que nace en dictadura y que permitió que Pinochet desarrollara todas las políticas represivas y de violación a los derechos humanos y de negación de libertades durante tantos decenios. Por tanto, lo que necesitamos es una Constitución donde nos reconozcamos todos, donde haya un nosotros, que responda además a una realidad cambiante, flexible,
donde las legítimas diferencias se expresen dentro del ámbito, como tú lo decías muy bien, Sí. de la democracia, de las libertades políticas, sociales y culturales, de la tolerancia y de la no violencia, Así es. que es clave dentro de un sistema democrático. Y por tanto, yo creo Hay un título que yo puso viví la usted. misma noción tuya, Sí, estaba en contacto con los senadores, con el presidente del Senado, sí, Jaime Quintana, y estaba en contacto con otros senadores de otros partidos, ya. y viví con la misma emoción tuya, en contacto con los senadores, Ah, ya. eh, este gran acuerdo, que fue un Así. acuerdo, como digo, y como tú lo has dicho muy bien, de carácter absolutamente histórico. Es la Histórico. primera vez que ocurre en Chile que vamos a tener la posibilidad, todos los chilenos, de construir las bases de un proceso constituyente y de una nueva constitución. Así. Hay un título aquí de algo, bueno, decirle a los amigos que estamos en un programa especial que vamos a hacer todos los jueves, ¿ah? Vamos a cambiarlo de día, pero va a ser todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, un programa que se llama Un nuevo plebiscito para un nuevo Chile. Y hoy día teníamos a don Patricio Santamaría y por supuesto un gran invitado que está con nosotros todavía, que es don Antonio Leal Labrín. Usted dice sobrevivir juntos, un título que también tengo que agradecerle públicamente que usted escribe en nuestra columna, en nuestra página, se lo tengo que agradecer muchísimo, que nos permite también ir conociendo distintas miradas que se hacen del mundo de la política, del mundo de la cultura, en fin. Así que, ¿qué significa este título? Sobrevivir juntos. Bueno, ese es el título de una columna donde analizamos la pandemia ¿Ya? desde el punto de vista de la filosofía, que es uno de los campos en los cuales yo me ocupo. Soy doctor en filosofía de la Universidad de Szeged de Hungría y de la Universidad de Roma, Italia, Ajá. y soy sociólogo de profesión. Entonces, buscamos que desde la filosofía y desde la sociología podamos interpretar el mundo al cual nos lleva esta pandemia. Sí, porque va ¿Qué a va ser a un mundo pasar? distinto ¿Qué pasa hoy totalmente. día? ¿Qué estamos viviendo hoy día? Ajá. ¿Y qué va a pasar hacia el futuro? Entonces, yo coloqué ese título de sobrevivir, porque en primer lugar tenemos que buscar todos los seres humanos del planeta, porque este coronavirus ha puesto de rodillas a toda una civilización planetaria, global, que aún no tiene respuesta de cómo salir del coronavirus. Y lo que sabemos hoy día que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, mantenernos en cuarentena, tomar las medidas de las mascarillas, pero aún no existe una vacuna que nos libere y probablemente va a pasar mucho tiempo antes que estemos totalmente liberados del coronavirus. Entonces, ¿cómo sobrevivir en primer lugar? Y cómo, analizando desde el punto de vista de la filosofía, cómo le damos sentido a nuestras vidas cuando estamos en cuarentena, cuando estamos en proceso de restricción de libertades, de movimiento, cuando lo que podemos hacer para contener el virus es justamente terminar o reducir aquello que son nuestros ritos comunes permanentes. Hoy día se han roto todo lo que realizábamos diariamente. Así es. Yo estoy viviendo todavía, porque vivo en Providencia, en Santiago, 3 meses de cuarentena. Y hoy día se anunció que Providencia sale, pero sale el próximo lunes a las 5 de la mañana. Ya. Y hemos vivido esta cuarentena de manera extremadamente rígida. Eso significa cambiar y modificar cada uno de las articulaciones de tu día laboral, de tu día familiar, de tu día sentimental. Significa que los espacios se reducen, significa que el tiempo cambia. Entonces, a eso, en esa columna que tú mencionas, y en otra que posteriormente que tú mismo has publicado sobre el sentido de la vida, Así es. hemos querido reflexionar para entregar algunos instrumentos de análisis de cómo abordar, cómo comprender de que el sentido de la vida es muy importante cuando nos encontramos en situaciones extremas, cuando la muerte deja de ser algo lejano, cuando nos despertamos en las mañanas, colocamos la televisión, colocamos la radio y echamos a internet y nos encontramos que han muerto 200 chilenos más, que tenemos 370.000 contagiados, que tenemos 12.000 fallecidos en toda la pandemia. Es decir, cuando nos vamos encontrando con la idea de que
estamos cercanos a un proceso de finitud. Y los seres humanos, cuando se les plantea la finitud, y yo lo analizaba también en otra columna que te mandé que se llama Sócrates y las pandemias, porque esta pandemia no es muy distinta, esta pandemia es muy distinta porque es global y porque vivimos en un mundo tecnológico muy desarrollado. Y el virus viajó en avión. Y el virus viajó en avión. Exacto, y una pandemia que se produjo hace 2500 años atrás, en el año 430 antes de Cristo, sí, en Atenas, y que terminó con el 40% de la población muerta. Así. Y allí surgieron los primeros nombres de las pandemias, las nominaciones que hoy día le damos a las pandemias, que le damos, incluso la palabra crisis tiene un origen griego, surgieron en Grecia a raíz de esta pandemia que liquidó al 40% de la población de Atenas. Surgieron los nombres de estas pandemias y desde allí la filosofía realizó una reflexión frente al tema de finitud, de perspectivas, de sentido de la vida, y eso es lo que hemos tratado de interpretar en esas columnas que tú señalas. Perfecto. Don Antonio Leal, en este programa, primer programa de Un plebiscito para un nuevo Chile, seguramente va a compartir con nosotros otros momentos, otros momentos de estos programas que vamos a hacer todos los miércoles. Esperamos, si así es posible, lo vamos a aumentar incluso en septiembre, porque creo que es necesario, don Antonio, el diálogo, insisto en eso, en el dialogar entre todos. Aquí en este medio de comunicación ha estado desde José Antonio Kast, que él dice que no es que no lo digan nunca centro derecha porque él es de derecha, dice la. Y también recibo todos los sábados un amigo que los criamos juntos, que es Partido Comunista. Aquí caben todo, en estos micrófonos caben todo, porque yo creo que el país es un país pequeño. El mundo hoy día nos demostró esta pandemia que es un mundo pequeño. Entonces yo creo que las diferencias van a estar siempre, diferencias políticas, religiosas, culturales, en fin. Pero mientras nos miremos y nos escuchemos con el respeto mutuo, yo creo que podemos ir avanzando hacia una mejor sociedad. Y este 25 de octubre, como hemos dicho durante este primer programa, que va a ser histórico, de verdad, yo lo que pido y a la gente que entienda, porque yo me he encontrado con personas que dicen que yo no voto. Entonces, bueno, yo le digo, ¿pero cómo? Entonces, ¿tú cómo puedes discutir y reclamar contra el parlamentario, contra el presidente, si tú no eliges? Tú tienes la oportunidad, el lápiz es la herramienta del pueblo, de poder, es la única herramienta en el momento que tenemos el poder en la mano, que es esa rayita, el voto. Entonces, nosotros tenemos que ejercer ese ejercicio, ese derecho. Pero también, obviamente, yo estoy muy dolido, Antonio, es cuando se decide sacar el voto obligatorio y pasarlo a voluntario. Porque creo que así como nosotros exigimos en las calles nuestros derechos y reclamamos por nuestros derechos, que es justo que se haga, pero también es justo que nosotros también cumplamos con nuestros deberes. Y uno de los principales deberes es elegir a nuestras autoridades, don Antonio Leal. Así que con esta reflexión final le dejo los minutos y agradecerle infinitamente que haya dado el tiempo de estar con nosotros en este primer programa de Un plebiscito para un nuevo Chile. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Felicitaciones por el programa. Quiero decir tres cosas. Primero, sí, quiero llamar a que todos trabajemos, cualquiera sea nuestra opinión política, ideológica, por garantizar que el 25 de octubre haya un plebiscito que decida sobre un nuevo proceso constitucional. Eso le va a hacer extraordinariamente bien a la democracia. Y todos vamos a poder opinar y eso va a exaltar el valor de la democracia. En segundo lugar, decir que estamos viviendo un hiperpresidencialismo, no solo adicionable a este gobierno. Ya vamos a cumplir casi un siglo desde que en Chile se instala el presidencialismo. Así es. Pero en el tiempo el presidencialismo se ha ido transformando en un hiperpresidencialismo que limita las facultades de otros poderes del Estado y que genera conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entre un presidente elegido por el pueblo y un parlamento elegido por el pueblo. Así es. Frente a eso, yo creo que hay que realizar, y creo que en esto va a haber un consenso importante, una modificación al sistema político. Y los sistemas políticos modernos son mucho más semipresidenciales
que presidenciales. Vale decir, el semipresidencialismo significa que tú eliges un presidente de la República, pero ese presidente de la República es jefe de Estado. Y como jefe de Estado se ocupa de las Fuerzas Armadas, se ocupa de la política exterior, se ocupa del funcionamiento de las instituciones y mantiene un diálogo en otro nivel, porque no tiene tarea ejecutiva con el conjunto de las fuerzas políticas del país. Pero se genera la existencia de un primer ministro que es nominado por el presidente, pero que es votado por el Parlamento. Muy bueno. Y que por tanto confiere la siguiente virtud, que todo gobierno tiene que tener mayoría parlamentaria. Y eso es muy importante porque una de las dificultades del presidencialismo, como ocurre hoy día, es que tú elegiste por una votación bastante amplia al presidente Sebastián Piñera y, sin embargo, la propia ciudadanía votó por un parlamento distinto. Y Sebastián Piñera no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y eso ha pasado con Bachelet en un momento, pasó con Ricardo Lagos, pasó con otros presidentes de la República que no tenían mayoría en el Parlamento. Entonces, el sistema semipresidencial, además, es más flexible, crea los fusibles en un país donde hemos tenido golpes de Estado, no solo el del 73, sino antes del 73, cada 40, 50 años hemos tenido golpes de Estado. Así es. Y esto tiene que ver con el hecho de que los sistemas políticos no son suficientemente flexibles. Y por eso en el debate sobre el sistema político yo voy a proponer que cambiemos el sistema presidencialista y vamos a un sistema semipresidencial que genere esta figura del primer ministro, que sea el jefe de gobierno, con un jefe de Estado elegido por el pueblo, con un parlamento elegido del pueblo, que pueden ser 2 cámaras o una cámara. No me opongo a la idea de una sola cámara, que agilice el proceso legislativo, que es un poco la preocupación y la crítica que la gente tiene, porque el tener 2 cámaras hoy, en que la ciudadanía se mueve en una velocidad digital y que los procesos legislativos caminan de manera análoga, porque es muy difícil en el Parlamento cuando un proyecto tiene que pasar por 3 comisiones en la Cámara, después a la sala, después pasa por 3 comisiones más en el Senado y después a la sala, y si no hay acuerdo vuelve a ambas. Bueno, lo que significa que un proyecto de ley muchas veces se demora, cuando hay voluntad política, incluso más de un año en salir del Parlamento. Entonces, es posible que discutamos la existencia de una sola Cámara. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente, y es el tercer punto, la modificación constitucional, el cambio en la Constitución, debe significar también una colocación distinta de la ciudadanía en el sistema político. Yo le llamo una ciudadanía incidente, vale decir, una ciudadanía que esté dentro de los mecanismos donde se toman las decisiones y no fuera de los mecanismos donde se toman las decisiones. Esas son las reformas al sistema político que yo voy a impulsar, y te agradezco mucho, querido Hernán, por invitarme a tu primer programa, por haber partido con este gran amigo presidente del CERVEL, que va a ser el organismo que va a conducir este proceso. Así es. Patricio Santamaría, y con el diputado que ahora tú te vas a conectar directamente a la Cámara de Diputados que está en sesiones, para poder tener también la voz de un destacado diputado demócrata cristiano que nos va a informar de lo que se está conversando en este momento en el Parlamento. Así es. Un abrazo gigante a la distancia y por supuesto... Un abrazo grande. Y vamos a seguir mandándote todas mis columnas para que tú las publiques, porque... Un honor para mí, un honor. Este debate es un debate de ideas, es un debate que tenemos que proyectarlo como un gran debate de ideas, de propuestas, de un país mejor para todos. Ese es el punto, eso es lo que hay que hacerle entender a la gente que está pensando en votar en rechazo. ¿Por qué votar rechazando que tú puedas hacer con los demás democráticamente un nuevo texto constitucional que una al país y no lo divide? Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Estuvimos con don Antonio Leal Labrín y con don Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL. Hasta aquí llega el programa Un plebiscito para un nuevo Chile. Gracias, buenas tardes. Hemos presentado Un plebiscito para un nuevo Chile.